Hola y bienvenidos a El Zorro Top. Yo soy Top y hoy te traigo 5 inquietantes misterios que siguen sin resolverse. Estas historias, algunas de ellas muy perturbadoras, han logrado sacar canas a más de un investigador profesional y a más de un intrépido curioso. Hoy te invito a conocerlas si es que no habías escuchado de ellas, pero también te invito a dejarme tu opinión sobre el caso que más te llame la atención. Pero antes de comenzar, el primer comentario del video anterior fue el del suscriptor Nicolás García. Felicidades, estás más cerca de obtener tu tarjeta. Ahora sí, comencemos con el video. Número 5. La mina perdida de Sublette. A mediados del siglo XIX, en Guadalupe, Texas, un minero llamado Ben Sublette llamó la atención de numerosas personas que frecuentaban un bar local. Según cuentan, el hombre empezó a aparecer todas las noches con una gran cantidad de pepitas de oro, y cuando le cuestionaban por su procedencia, él decía que las sacaba de una veta de oro en una de las montañas de Guadalupe. La cosa es que nadie dudaba que el oro era extraído de esas montañas, pero el viejo se murió poco tiempo después, llevándose el secreto de la ubicación exacta de la mina a la tumba. A sol de hoy, varios cazadores de tesoro recorren las montañas de Guadalupe intentando dar con la veta del minero, y aunque es como buscar una aguja en un pajar, quien dé con ella no deberá preocuparse nunca más por falta de dinero, pues en la veta se cree que existe una cantidad de oro fácilmente estimable en $10 millones. Número 4. Las gemelas Pollock. El 5 de mayo de 1957, el sol parecía brillar con todo su esplendor en Whitley Bay, Inglaterra, frente al Mar del Norte. Era un domingo y las personas se dirigían presurosas a la iglesia. Dos pequeñas niñas de la familia Pollock, Joanna y Jacqueline, de 11 y 6 años respectivamente, se adelantaron para alcanzar un lugar. Mientras daban la vuelta a la esquina de la calle, un carruaje las atropelló y descuartizó. Las niñas murieron al instante. John y Florence Pollock recibieron la noticia y sus corazones se destruyeron. Parecía que no se sobrepondrían ante esta tragedia, estaban devastados y desconsolados. Pero el destino tenía para ellos uno de los casos más extraños de los que se tiene noticia. Pasado un año, la pareja descubrió que estaba nuevamente embarazada, dos gemelas que nacieron el 4 de octubre de 1958. Con 10 minutos de diferencia, Gian y Jennifer se convirtieron en el nuevo anhelo de la familia. Sin embargo, cuando tenían 3 años y comenzaron a hablar, sus padres se dieron cuenta de un extraño fenómeno. Las niñas eran capaces de recordar el pasado de quienes habían muerto el 5 de mayo. Conocían su hogar y a la gente del pueblo, los mismos hábitos y costumbres, la manera en la que hablaban y se protegían la una a la otra. Una aparentaba ser más grande y la otra aceptaba la guía sin ningún problema. Gian recordaba la vida de su hermana Joanna, fallecida a los 11 años, mientras que Jennifer la de Jacqueline, de 6. Identificaban los juguetes de las otras dos niñas y las muñecas recibían el nombre que Joanna y Jacqueline les habían dado. En automático reconocieron cuál era de quién. Extrañamente, las niñas también tenían marcas en el cuerpo que coincidían con las de sus hermanas. Jennifer tenía marcas en la nariz, mientras que Jacqueline, la que había muerto, tenía unos puntos de sutura por golpearse en el rostro a los 3 años. Gian tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura, y Joanna era la única de la familia que también lo tenía. Lo más espantoso es que en una ocasión sus padres las escucharon hablar sobre el accidente, y en esa conversación describían las sensaciones, como el recuerdo de la sangre que brotaba de su boca. Las gemelas tenían una fobia extrema a los vehículos, pero cuando cumplieron 5 años, dejaron de experimentar estos extraños comportamientos. La misma edad en la que los científicos aseguran es el límite para recordar vidas pasadas. El caso fue tan famoso que resultó en la publicación del libro Casos Europeos de Reencarnación, igual que en muchos otros más. Número 3. El misterio de la muerte por Tylenol. 1982 es una fecha difícil de olvidar para toda la industria farmacéutica en Estados Unidos, pues durante el mes de septiembre y octubre, al menos 7 personas murieron luego de que consumieran un analgésico llamado Tylenol, que contiene paracetamol o acetaminofén, y que había sido mezclado con mortales dosis de cianuro en alguna de las fases de producción del medicamento.
Se dice que más de 500 detectives se encargaron de llevar a cabo la investigación, y sin embargo todos ellos quedaron frustrados al no poder dar ni con el momento donde se aplicó el cianuro a las cápsulas, ni mucho menos con la persona responsable de las muertes. Hoy, más de 35 años después, la multinacional Johnson & Johnson, quien producía el medicamento, recuerda el hecho que casi lo lleva a la quiebra, pues en cuanto la noticia llegó a la opinión pública, nadie volvió a comprar el producto, al igual que muchos otros de esa empresa. Además, recuperarse de las multimillonarias demandas de las víctimas les costó muchos años. Al final, la teoría que más tomó fuerza fue que la competencia de Johnson & Johnson estaba detrás del hecho. Sin embargo, nunca nada fue confirmado y nadie fue detenido. Número 2. Los niños de la familia Soder. George Soder y Jenny Cipriani eran un matrimonio de origen italiano que llegó a principios del siglo pasado a Estados Unidos buscando mejores oportunidades. De este matrimonio nacieron 10 hijos, y aunque el hijo mayor estaba enlistado en el ejército, los otros 9, mucho menores que él, permanecían al cuidado de sus padres. En la Nochebuena de 1945 se desataría la tragedia que cambiaría para siempre el destino de la familia Soder. Ese día y a esa hora, en la planta baja de la casa dormía plácidamente el matrimonio junto a la pequeña Sylvia, John, Mary y George Jr., mientras que Maurice, Martha, Louise, Jenny y Betty Soder lo hacían en el segundo piso de la vivienda. Cerca de la 1:30 de la madrugada sonó el teléfono, lo que obligó a Jenny Soder a levantarse de la cama para responder el llamado, pero resultó ser una equivocación. Cuando la mujer echó un vistazo a la casa, se dio cuenta de dos cosas. Las luces de la escalera estaban prendidas y la puerta principal no estaba cerrada con llave, por lo que se limitó a cerrar la puerta suponiendo que sus hijos estaban profundamente dormidos en sus camas. Tras volver a acostarse y mientras trataba de conciliar el sueño, Jenny escuchó un ruido sordo, como si algo hubiera caído al suelo del piso superior. Pocos minutos después notó un inconfundible olor a humo. El matrimonio Soder salió de inmediato de su dormitorio y se encontró con una escena preocupante. El pasillo estaba lleno de humo y las llamas comenzaban a asomarse a las escaleras que llevaban al segundo piso de la casa. Ambos gritaron tratando de avisar a los 5 niños que dormían arriba, pero no obtuvieron respuesta, por lo que abandonaron el inmueble pensando que a lo mejor los niños ya habían salido, pero estos no estaban afuera. George Soder trató de llamar a los bomberos por teléfono, pero la línea telefónica estaba cortada. Posteriormente intentó llegar a las habitaciones del segundo piso a través de las ventanas, con una escalera que había en la parte trasera de la casa, pero misteriosamente la escalera no estaba donde la habían dejado. También intentó arrancar alguno de los camiones de su empresa de transporte para acercarlo a la casa y que los niños pudieran saltar, pero ninguno de los vehículos funcionó. Pese al llamado de los vecinos, los bomberos solo llegaron al lugar cerca de las 8 de la mañana, cuando la casa ya había quedado reducida a cenizas. Todos supusieron que los 5 hijos del matrimonio Soder que estaban en la planta alta de la casa habían muerto carbonizados, pero lo increíble es que, tras revisar los escombros quemados de la casa, no se encontraron los más mínimos restos de los cadáveres. Para agregar mayor desconcierto a la situación, la policía se indicó a un cortocircuito como la causa del siniestro, algo que fue desmentido por la familia Soder, que aseguró que mientras el incendio consumía su casa, varias luces seguían encendidas. Además, el mismo George Soder había hecho revisar semanas atrás la instalación eléctrica de la vivienda, la cual se encontraba en perfecto estado. Una semana más tarde, la justicia declaró oficialmente muertos a Maurice, Martha, Louise, Jenny y Betty Soder, y el forense, que no vio ni el más mínimo rastro de los cuerpos de los niños, expidió los correspondientes certificados de defunción, pero los inconsolables padres estaban convencidos que la ausencia de los restos y el hecho de que la línea telefónica había sido cortada significaba una sola cosa: sus hijos habían sido secuestrados, y el fuego no había sido más que una distracción para hacerles creer a todos que los niños habían fallecido. Los Soder intentaron en vano que la policía y el FBI abriesen una investigación sobre el caso, así que intentando ellos mismos buscar pistas sobre el posible paradero de sus hijos, dieron con 3 testigos que aseguraban haber visto a 5 niños después del incendio.
una mujer de un pueblo aledaño que los vio en un coche durante la misma noche del incendio, la camarera de un bar de carretera a 50 millas de su casa, que afirmó haberlos visto acompañados de varios hombres a la mañana siguiente del fuego, y a la recepcionista de un motel de Charleston, Carolina del Sur, a 700 kilómetros de distancia, que afirmó que los niños habían sido alojados en su establecimiento una semana después del incendio, acompañados por 2 hombres y 2 mujeres que hablaban italiano, quienes viajaban en un automóvil con matrículas de Florida y se mostraron en extremo reservados y recelosos, impidiéndoles hablar con los pequeños. Más de 20 años después, en 1968, George, el padre de los niños, recibió una carta con una fotografía que en la parte trasera contenía el mensaje "Louis Soder, I love you, brother". Las autoridades opinaron que aquello era una broma de mal gusto, pero los Soder creyeron que aquel podía ser en verdad su hijo Luis Erico, uno de los 5 menores desaparecidos, pero no obtuvieron ningún resultado. El joven de aspecto italiano de la fotografía jamás pudo ser identificado. Número 1. El niño de la caja. El 25 de febrero de 1957, un joven universitario que paseaba por los bosques de Footscray, Filadelfia, encontró una caja de cartón que contenía el cadáver desnudo de un niño. Aterrado, huyó del lugar y después de un día dio parte a las autoridades. Al llegar a la zona, los policías encontraron el cadáver envuelto en una manta de cuadros. Tenía entre 3 y 7 años y su cabello había sido cortado recientemente. No habían signos de malnutrición grave, pero presentaba cicatrices quirúrgicas en el tobillo y la ingle y una en forma de L debajo de la barbilla. Los agentes rastrearon todo y rescataron la manta y una gorra hallada a pocos metros. Tomaron las huellas dactilares del pequeño y creyeron que sería muy fácil identificarlo y resolver el caso sin ningún problema. Lo que no sabían era lo equivocado que estaban, pues las marcas no estaban registradas en ninguna parte. El caso atrajo la atención de los medios de comunicación masiva en Filadelfia y el Valle de Delaware. Pasadas varias semanas y con la presión ciudadana a cuestas, la policía decidió imprimir más de 400,000 folletos con las fotografías post-mortem del pequeño con la esperanza de que alguien lo identificara. También las colocaron en los recibos de luz. Sin embargo, no se recibió respuesta alguna. Al igual que como ocurre en otros casos de asesinatos, en el caso del niño de la caja se han tejido varias teorías, pero solo 2 colaron en el colectivo ciudadano. La primera teoría: en 1960, Remington Briston, un empleado de la oficina del forense que dedicó toda su vida al caso, indicó que el pequeño y su madre vivían en un centro de acogida cercano al lugar del descubrimiento. El administrador del local era el padre de la mujer. El investigador precisó que el pequeño nunca fue registrado porque fue concebido fuera del matrimonio, algo que era mal visto en aquellos años. Para darle peso a sus palabras, visitó el lugar y descubrió mantas parecidas a las que envolvían al cadáver y gorras similares. Además, concluyó que el niño murió de forma accidental. La policía, en cambio, jamás pudo encontrar ninguna relación entre el niño de la caja y la familia de acogida. En 1998, el teniente de la policía de Filadelfia, Tom Austin, quien estaba a cargo de la investigación, se entrevistó con el padre y la hija, que por aquellas fechas ya se había casado. Se hicieron las pruebas de ADN respectivas y se descartó algún tipo de parentesco entre ellos y el menor. La segunda teoría se presentó en febrero del 2002, cuando una mujer identificada solo como M afirmó que su madre había comprado al niño llamado Jonathan en verano de 1954. Posteriormente, arguyó que el joven había sido sometido a abusos físicos y sexuales durante 2 años y medio, y un día fue asesinado en un ataque de rabia porque se había vomitado en la bañera. También dijo a la policía que su madre le había cortado el pelo y que había trasladado el cuerpo a una zona de Footscray dentro de una caja de cartón. Los investigadores concluyeron que la historia era verosímil, pero también descubrieron que M tenía problemas mentales desde hacía mucho tiempo. El 21 de marzo del 2016, 60 años después, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados lanzó una reconstrucción facial del niño y la añadió a su base de datos. Para estas fechas, el caso sigue sin resolverse oficialmente, y en la actualidad, tanto la identidad del niño de la caja como la de su asesino siguen siendo un misterio. Y bueno amigos, así hemos llegado al final de este video, que espero les haya gustado. Si quieren más videos de misterio, por favor comenten abajo. Recuerden seguir al Zorro en sus redes sociales y hasta el próximo video. Pero antes de irme, los dejo con algunos saludos.